En este enclave de Franja 360 nos vamos a dar una vuelta por el barrio, vamos a acercarnos a ese deporte base, a ese deporte cercano, humilde y tremendamente arraigado en nuestro entorno. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Martínez, coordinador de la Mesa del Deporte del Foro Local de Vallecas, al que saludo ya. Muy buenas noches, bienvenido Manuel a Pasión por el Rayo Radio, enclave de Franja. Hola, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar del deporte base. Manuel... No, perdona, que te decía que en Vallecas hay varias realidades. Por un lado está el Rayo Vallecano, del que hablamos y hablamos mucho en este programa, y por otro tantos y tantos clubes de Vallecas que cumplen una función extraordinaria, que cubren un hueco, yo diría que increíble, en el desarrollo deportivo del barrio y de todo su entorno. En esa mesa del deporte están contenidas todas esas realidades. Me gustaría que nos contaras un poco por encima en qué consiste esa mesa, qué se busca y qué es lo que hacéis ahí, qué trabajo realizáis. Bueno, pues la mesa del deporte básicamente responde a una necesidad organizativa del deporte base, ¿no? Es decir, creemos y estamos convencidos que entre todos podemos sacar adelante unos proyectos, una serie de proyectos que hemos ido presentando, que algunos se han hecho realidad, otros por desgracia aún están pendientes. Véase el tema del campo Los Arbolitos, es un proyecto que emana de la propia mesa del deporte a través de una de sus entidades, y a partir de ahí pues todo lo que significa el tejido deportivo vallecano. Tengamos en cuenta todos que en Vallecas hay un crisol de entidades deportivas, no solamente de fútbol se nutre, ¿no? Hablamos de patinaje, hablamos de rugby, hablamos de natación, hablamos de socorrismo, hablamos de baloncesto, de vóley, hablamos de multitud de deportes. Todos ellos están representados en la mesa del deporte, y tanto los representantes de entidades de fútbol como de cualquier otra especialidad defendemos lo mismo, defendemos que el deporte base sea un deporte donde los niños y niñas de nuestro barrio lo puedan practicar con igual de condiciones que en otros ámbitos y en otros distritos. Por desgracia, en nuestro distrito la realidad es diferente a otros. Tenemos las instalaciones deportivas, los centros deportivos que han abierto recientemente, en concreto creo que fue el día 5, no todos, algunos aún permanecen cerrados sin saber muy bien cuáles son las razones que se esgrimen para ello. Las instalaciones deportivas básicas que están en régimen de cesión, pues aún están la mayoría de ellas pendientes de resolución por parte de la Junta Municipal. En concreto, solamente que tengamos conocimiento, hay una a la que se le dio autorización para comenzar a limpiar y a desinfectar sus instalaciones, pero básicamente todo el deporte base del distrito del Puente Vallecas está parado, está sin ningún tipo de gestión. ¿Esto qué implica para las entidades? Pues implica necesariamente pues una situación de mucha preocupación para todos, y es que todos hemos tenido, por desgracia, una reducción importante de las inscripciones para esta temporada 2020-2021, que va a ser anormal a todos los efectos, pero que implican también pues muchas penurias en gran cantidad de entidades. A nosotros en la mesa del deporte nos preocupa, como es lógico, pues aquellas que están en una peor condición. Véase un histórico de nuestro deporte en Vallecas, el Club SOS Vallecas, que por desgracia, como nos descuidemos, desaparecerá porque nadie les da una alternativa a su situación. Ellos necesitan para su práctica una instalación de agua, y en el distrito no hay esa posibilidad porque están todos los centros cerrados, y además los pocos que están abiertos están saturados. Tenemos luego otras realidades, pero bueno. Ahora, si te parece, hablamos un poquito más en detalle de todos ellos. Me gustaría retomar uno de los puntos que has comentado, el tema de las instalaciones básicas que están cerradas. ¿Qué son las instalaciones básicas para que nuestros oyentes entiendan de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido las trabas que se han estado poniendo o las explicaciones o las razones por las que no se abrían mientras otras instalaciones sí? Y hay varios clubes que están afectados por esta situación y, como tú mencionabas ahora mismo, pues en una situación complicadísima. Pues mira, las instalaciones deportivas básicas son aquellas que no dependen directamente de un centro deportivo de gestión municipal, sino que la gestión está cedida a entidades deportivas del barrio. En concreto, en nuestro distrito, las instalaciones deportivas básicas eran, y ponerle muchas comillas para que todo el mundo nos entienda, eran las instalaciones que nadie quería.
eran las apestadas porque no tenían condiciones, porque mientras los centros deportivos municipales pues disponían de césped artificial, en estas instalaciones deportivas básicas eran de tierra. Imagínate un invierno con aguas, lluvias, los barros y estas cosas, pues es normal que los papás y las mamás quieran que sus niños no lleguen a casa impregnados de ese material, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Mesa de Deporte? Pues impulsar la necesidad de que estas instalaciones deportivas básicas contaran con las mismas condiciones o las mínimas condiciones que el resto de las instalaciones deportivas, que no tenían por qué ser necesariamente apestados ni segregados con referencia y relación a otros distritos, ¿no? En nuestro barrio, en el Puente Vallecas, pues este último mandato del Ayuntamiento de Madrid, pues a nosotros en el deporte hemos de decir que hemos dado un salto de calidad importante. ¿Por qué? Pues porque todas estas instalaciones han pasado a ser de césped artificial, se han acondicionado, se han mejorado. Pero ¿cuál es la problemática? La problemática es que desde la Junta Municipal no se nos está dando autorización para la apertura, mientras que en otros distritos están abiertas y funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre en gran parte de ellos que hay intereses económicos detrás. Es decir, cuando hay una empresa que presiona y que tiene que ganar dinero, pues hay un tratamiento diferente al que se les da a las entidades deportivas básicas. En este caso, a los clubes de barrio, ¿no? Yeah. Mucho me temo, y este es un temor que vamos a intentar corregir, que el temor no se traduzca en una realidad, que muchos clubes desaparezcamos por eso, por lo que tú decías al principio, porque somos muy humildes, porque además nuestros sistemas de financiación son las cuotas que pagan los padres y como puedes entender, un papá no va a poder, en las circunstancias actuales, y una mamá no van a poder pagar 400, 500 euros de cuotas al año sin que haya unas mínimas condiciones, ¿verdad? Pues todas estas cosas son las que tenemos que bregar en el día a día las entidades deportivas, y me consta que la mayoría de ellas en su interno dotan algún tipo de tratamiento, yo no diré de becas, pero muy parecido a becar a uno o dos deportistas al año, pues porque sus economías no le permiten otra cosa, pero es preferible que un niño o una niña haga deporte a que esté sin tener una actividad tan saludable como es el deporte, ¿no? Uh-huh. Y qué triste eso que comentabas, ¿no? Que detrás puede haber intereses más allá del deporte y siempre entramos en lo mismo, en los intereses económicos, porque además es curioso, ¿no? Que en esas instalaciones que comentabas hace un momento que estaban hechas una pena, que ahora están mucho mejor y que nos veamos en esta situación, ¿no? Sí, pues mira, para que te hagas una idea, tenemos entidades de nuestro distrito como es el CDV, al que le mando un fuerte abrazo por la muerte de su presidente, pero que la mayoría de sus actividades las tienen que llevar a otros distritos porque en el nuestro no es posible que tengan acomodo. ¿Pues por qué? Pues porque hay pabellones que se ocupan prácticamente al 100% por una entidad que no es ni tan siquiera del barrio y que además es una empresa privada, como es el Vóley Playa Madrid. Bueno, pues habrá intereses. Pues yo no digo que no tengan legitimidad, pero lo que digo es que primero demos cobertura a lo público, a las entidades que trabajamos sin ánimo de lucro, y si hay excedente de tiempo, pues utilícese. Y hablando de excedente de tiempo, tenemos otra problemática encima de la mesa, y es los horarios de las prácticas deportivas. Ahora se nos anuncia que como mucho, pues hay que tener todos los espacios cerrados a las 10 de la noche. Bueno, y las entidades que tienen horarios de entrenamiento de 10 a 11, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las echamos a la calle? Yeah. Que entrenen en la vía pública, no lo sé. Es decir, son dudas que tenemos que clarificar, y por mucho que se pretenda estirar los horarios, dan lo que dan. Lo que pasa que es también cierto que cuando se dice hay que cerrar a las 10, bajo el paraguas de que hay que proceder a la limpieza de la instalación. Y resulta que es que los deportistas de la práctica que tienen de 10 a 11 no utilizan ninguna parte del edificio que se pretende decir que hay que limpiar. No utilizan vestuarios, no utilizan duchas, no utilizan baños, porque solamente van vestidos para la práctica deportiva y salen vestidos de la práctica deportiva. Por lo tanto, no hay que limpiar nada.
Otra cosa es la excusa, ¿no? Pero bueno, de estas tenemos un montón. Ya. Manuel, nos consta, y en este programa ya lo hemos comentado, y lo hicimos con el presidente de Independiente de Vallecas, que también nos visitó un lunes pues hace unos pocos programas, y era que los equipos de fútbol vallecanos han solicitado a la Federación Madrileña, y corrígeme si estoy en algún error, que se retrasara el inicio de la liga al mes de enero. Ya no sé si se ha conseguido una respuesta o cómo está el tema, porque me consta que era una de las guerras que teníais también, ¿no? Sí, bueno, nosotros la mayor de las preocupaciones que tenemos las entidades deportivas vallecanas, y pienso que las del conjunto de los distritos y del conjunto de la ciudad, es la salud de los deportistas y la salud de nuestros niños y nuestras niñas. Cuanto menos riesgos, mejor. ¿Qué es lo que hemos planteado desde algunas entidades vinculadas al fútbol federado? Pues que la competición, tal y como está la situación y con la falta de posibilidades de entrenamiento en igualdad de condiciones, pues convendría no aperturar la competición en tanto en cuanto no se den estas circunstancias de igualdad, y pensando más en la lógica de la salud, ¿no? Pensamos que lo lógico es empezar en enero y en función de cómo vaya la pandemia, ¿no? Me consta que hay federaciones que ya han tomado algunas decisiones en ese sentido. Otras, como puede ser la de fútbol sala, creo que se reúne mañana martes, y tomarán una decisión. Nos han trasladado a los clubes que expliquemos o demos nuestras opiniones al respecto, y por nuestra parte, como Fomento Deportivo Entre Rías Pozo, lo que hemos hecho es decir que el Vallecas Futsal cree que lo más oportuno es que empecemos en enero. Pero bueno, esta es una opinión de las miles que habrá en el conjunto del deporte madrileño, ¿no? Habrá otras entidades que piensen que lo mejor es normalizar, y la normalización sin seguridad es mejor no normalizar. Seguridad. Manuel, por otro lado, y lo has comentado tú antes, ¿no? Tenemos el tema del rugby, por poner un ejemplo de los muchos que tratáis, que también ha sido protagonista en nuestro programa, porque el famoso campo de los Arbolitos sigue incomprensiblemente cerrado. La verdad es que es una historia increíble que ya contamos y tratamos aquí. No sé muy bien ya qué más añadir a esa situación creada en una instalación nueva y abandonada durante un año. Tremendo. Pues mira, el campo de los Arbolitos, para desgracia de todos nosotros, sigue cerrado. Y digo desgracia porque luego va a ser una triste gracia, y perdón el juego de palabras, pero va a ser una triste gracia que es posible que se tenga que levantar otra vez todo el césped artificial que se puso hace un año, que está sin estrenar, porque están naciendo matojos, es decir, de la falta de utilización, de la falta de uso y de la falta de mantenimiento. Simplemente lo que están haciendo es nacer las malas hierbas, porque por debajo siempre ha habido esa situación. Entonces, es incomprensible la Junta Municipal dando largas, diciendo que no es posible el dar por recepcionada la obra, pero tampoco explican cuáles son las razones ni en qué periodo de tiempo. Se nos dijo en una de los plenos de la Junta Municipal, en la que hicimos una petición de información a este respecto a través de algún partido político, se nos dijo que en el mes de julio podría estar hecha la recepción de la obra, y estamos en el mes de octubre y de esto no se sabe nada. Yeah. Me consta que también en el Ayuntamiento de Madrid se ha pedido por algún partido político, se ha pedido el expediente del campo Los Arbolitos, y aún están por entregárselo cuando tienen 15 días para la entrega de la documentación, y han pasado pues prácticamente un mes y algo, ¿no? Es decir que de estas cosas que el público en general no tiene percepción de lo que pasa, pues es lo que está pasando, la ocultación, la falta de explicación, simplemente con que se nos diga, porque lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, darnos una fecha, decirnos una fecha en la que es posible que esto pueda estar en utilización, y con ello poder dar cobertura también a las necesidades de los clubes, porque no olvidemos, es lo que te decía antes, que muchos de los clubes que podrían estar trabajando en el barrio, en el distrito, tienen que estar haciéndolo en otros lugares, porque aquí no se les da espacio, porque no lo hay, y tenemos una instalación de reciente construcción y remodelación sin que nadie diga qué es lo que ocurre con ella. Bueno, el único beneficiado de esto parece ser que es el señor que está en la caseta de obra viviendo ahí durante un año, y nadie dice ni Pamplona. Yeah.
Pues tremendo, ¿eh? Tremenda la historia de una instalación que costó mucho y que sin estrenar se va a tener que volver a remodelar por lo que decimos, porque ya las condiciones no son las óptimas para que se empiece a practicar deporte y estando cerrada, pues al final se termina perdiendo, echando a perder. Pues efectivamente, pero para que te hagas una idea, una de las excusas es que o de los argumentos que se nos esgrimen es que el campo no tiene vestuario porque se derrulló el viejo que había y no se ha construido, pero es que esto lo han solucionado y se soluciona en otros muchos sitios de una manera lógica, con dos deditos de frente. No hay que ser ingeniero ni abogado ni no sé qué, hay que ser simplemente una persona que piense con la cabeza, con instalar 3 casetas de obra acondicionadas como vestuario con la dotación necesaria. Nosotros hemos vivido realidades de otros muchos clubes donde se han hecho obras y hemos tenido que ir a jugar en esas condiciones y no nos ha pasado nada. Es decir, que son todas excusas para no terminar de decir cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema no es otro que el reconocer que durante un determinado tiempo el deporte en Vallecas ha tenido un renacer. Y ha tenido un renacer al calor de unas posiciones políticas muy determinadas. Gustarán más o gustarán menos, pero la realidad es esa. Ya te y entiendo. La realidad es que el Campo de los Arbolitos es un proyecto conjunto del deporte del Puente Vallecas y no puede quedar en el ostracismo. Vamos a seguir dando la pelea y vamos a seguir tratando de conseguir las mejores condiciones, no para las entidades, sino para los deportistas que en el fondo son nuestros niños y nuestras niñas de nuestro barrio y que son los que merecen que le prestemos toda la atención y todo el apoyo, ¿no? Uh-huh. Nadie sabe lo que es el brillar de los ojos de un niño cuando practica deporte. Nadie nada más que el que está ahí con ellos, su entrenador, su entrenadora, su monitor, su monitora, el fisio o la persona que se haga cargo del equipo y los ve disfrutar y los ve vivir. Y esto no tiene precio. Y lo que está pasando con los jóvenes en esta pandemia no lo vamos a tener que hacer revisar, porque la realidad es que esto veremos a ver cómo nos afecta en el futuro, ¿no? El confinamiento, los meses sin ver a los amigos, sin los colegios, sin los parques, es decir, todo esto afectará y mucho a los chavales y ese trabajo lo vamos a tener que hacer desde las entidades para volver a situarles en esa felicidad que les da el deporte. Uh-huh. Muy claro tu mensaje, muy claro lo que estás diciendo. Una pena que por cuestiones políticas y ajenas al deporte pues haya todas estas situaciones que no nos gusta que existan y que bueno, que se pueden llevar por delante, como comentabas anteriormente, a clubes históricos y a clubes que son tan humildes que el no tener esas instalaciones, el no tener esas posibilidades se los puede llevar por delante. Mencionabas a Sos Vallecas, pero hay otros clubes y entidades que pueden estar en peligro de desaparición en el barrio y es una auténtica lástima que con lo que cuesta sacar adelante un proyecto, que con el trabajo que hay detrás, con las horas y horas de dedicación de tanta gente, que al final se pierda esto simplemente por no estar encima y por pasar un poco y por dejarlo caer, ¿no? Indudablemente, esto como todo en la vida, ¿no? Es decir, todo puede ser calibrado como una guerra de intereses, indudablemente. Claro que hay intereses. En todo lo que hacemos hay intereses. Pero en esto del deporte hay un interés mayor, que es el deporte o el negocio. Y aquí es donde entramos en confrontación. Nosotros entendemos el deporte como una fórmula de desarrollo social, de generar